De nuevo, seguimos aquí en Norteñas Chingonas con otro episodio más. Ya sabían ustedes, y se los vuelvo a repetir, pues este espacio está abierto para todas las mujeres que quieran venir a platicar sobre todo el proceso judicial, que están para alguna candidatura, tanto para tribunales locales como federales. Y en este momento le quiero dar la bienvenida. Ella es Diana Isela Flores Núñez. Así Diana Isela Flores Núñez, ¿con el número que vas a tener? Yo tengo el número 05 en la boleta rosa federal. Boleta rosa federal. Es candidata a un tribunal colegiado mixto. Sí, un tribunal colegiado mixto. Vemos de todas las materias. Bueno, pues digo, Diana, bienvenido. Primero que nada, porque este espacio, y lo voy a volver a reiterar, y yo creo que cada vez que inicie este podcast lo voy a hacer, el espacio del podcast de Norteñas Chingonas ha sido abierto, pues obviamente a cualquier mujer que quiera venir. Y en este momento en particular ha sido, Diana, hasta muy educativo, por lo menos para mi persona, y yo sé que las personas también que los llegan a ver en redes sociales, para cambiar esa perspectiva que se tiene en este momento del Poder Judicial. Diana, lo hablábamos antes de entrar a grabar del golpeteo mediático. ¿Crees que se les ganó en la retórica? Mira, lo que pasa es que muchas personas o la población en general desconoce lo que realmente hacemos en el Poder Judicial Federal y en el Poder Judicial Estatal. A veces se nos confunde con los ministerios públicos. Claro. Incluso se nos llega a confundir incluso con los policías ministeriales o los policías investigadores. Porque hay gente que se ha acercado y ha dicho, es que ustedes no me quisieron recibir mi denuncia. Y es el primer contacto que tuvieron, ¿no? Exactamente, y nosotros no somos los que recibimos denuncias. La denuncia la recibe un ministerio público. Dependiendo del tipo de delito, si es un delito estatal o un delito federal, bueno, si es estatal es en la Fiscalía General del Estado y si es en lo federal, pues es la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República. Pero mucha gente todavía le sigue diciendo PGR. Entonces, hay que diferenciar la labor que le toca a cada poder. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo es el que recibe las denuncias y procura la investigación de los delitos. Sí. Nosotros, cuando ya inicia el juicio, somos quienes llevamos el proceso y dictamos las sentencias, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, yo te comentaba sobre, a veces hay personas que sí creen que nosotros somos flojos, sí, que no están ganando muchísimo para lo que hacen. Exactamente, y que no trabajamos lo suficiente, pero es que en realidad, mira, yo te puedo comentar de muchísimos compañeros, incluida tu servidora, que a veces salimos del trabajo a las 10, 11 de la noche porque quieres terminar la sentencia que estás haciendo, porque es un caso muy importante y sabes que de ti dependen las personas. Incluso a veces te vas temprano a las 3 de la tarde, que es la hora que salimos a comer, pero sigues en casa trabajando. Claro. Y la gente eso no lo ve, porque ha habido veces que yo me he acostado 1, 2, 3 de la mañana haciendo sentencias, o a veces así de que casi de que duermo 1 hora, me levanto y me voy al tribunal porque hay algo urgente que atender. Diana, sobre todo preguntarte, digo, ahorita vas para magistrada, pero en este momento eres juez. Sobre todo esa parte, yo soy muy creyente del merecimiento de las cosas. Bueno, en y este de momento... las carreras, de verdad, Sí. de los planes de carrera, por ejemplo, que te llega a dar la iniciativa privada y que requieres ir pasando exámenes, ir preparándote más, si quieres acceder a un mayor puesto, porque es un esfuerzo mayor el que realizas comparado con otros que no lo han hecho. Entonces, es como si decir que todos nos mereciéramos lo mismo cuando no has tenido el mismo esfuerzo que otras personas. Platícame un poquito de tu carrera judicial. ¿Cómo es que empiezas en el Poder Judicial Federal? Claro que sí. Bueno, mira, actualmente todavía no llego a ser juzgadora. Soy secretaria secretaria. Soy un secretaria en un tribunal colegiado en materias penal y administrativa. Mira, yo inicié, mi primer contacto con el Poder Judicial Federal fue en la Defensoría Pública Federal. Yo inicié como oficial de un defensor público federal en Ciudad Juárez. Te estoy hablando del 2010, cuando Ciudad Juárez estaba, yo creo que en una de las peores épocas de violencia. ¿Qué años eran? 2010. Sí, más o menos, sí. 2008, 2009 y 2010, yo creo que fueron de los más complejos. Fue lo más complejo. Por ejemplo, yo me gradué en el 2008, pero yo ya trabajaba en un despacho de abogados desde antes de graduarme. Toda mi vida he trabajado, ¿eh? De hecho, el primer trabajo que yo tuve, y esto era a los 13 años, yo lavaba platos en un restaurante. Por la situación económica de mi familia, pues yo tenía que salir a trabajar. ¿Por qué entonces se tiene esa idea de que toda la gente del Poder Judicial es como la acomodaron
de verdad, y ahorita hacíamos precisamente esta plática y vale la pena mencionarlo, o sea, cómo se hace la carrera judicial en el poder o en el nivel federal, a diferencia del estatal, porque de verdad que me he topado con muchos casos, de verdad, de mujeres, y sobre todo aquí tenemos la oportunidad de platicar muchos más minutos, que tuvieron que pagarse la escuela, tuvieron que Sí. ayudar a la familia, una de ellas que quiere ser magistrada, por ejemplo, porque su mamá se enamora de un privado de la libertad y ella creció prácticamente haciendo visitas al Cerezo. Sí. O sea, ese tipo de cosas que tú dices, oye, hay más motivación en esta vida, de verdad, en las personas que están ocupando un cargo, que el hecho de que nada más te hayan regalado el cargo como tal. Dices que desde los 13 años empezaste a lavar trastes en Sí, un restaurante, ¿o en sí, dónde? 13 a los 14 años. Era un restaurante muy conocido de cortes que está en el centro de la ciudad. Ahora tienen otra sucursal ahí por la Francisco Villa. Ah, el rodeo. Ujú. El rodeo, No lo ya me quería decir, pero bueno, sí. sí, una amiga y yo Ajá. fuimos a pedir trabajo y el dueño, pues, claro que lo dudó porque, pues, Están muy chiquitas. estábamos chicas, pero decíamos nosotros, es que sí queremos y tenemos mucha necesidad. La verdad es que teníamos necesidad. Yo vengo de padres divorciados, Ujú. pero pues hubo ahí ciertas cuestiones con lo de las pensiones, Me ¿no? imagino, De que como no se podía siempre. y así. Pero Ajá. bueno, después yo estuve trabajando en varias cadenas de tiendas departamentales, Ujú, varias. ujú. Yo estuve desde en el departamento de zapatería, fui cajera en el área de perfumería, Ujú, vendía las tarjetas de esas tiendas departamentales, ya sabes, de los que te ujú, abordan y oye, ¿te gustaría una tarjeta ujú. de tal Y que tienda te sacas departamental? un bono por cada tarjeta que vendas. Ajá. Exactamente, y así nos pagaban, pero la realidad es que cuando yo llegué al Poder Judicial Federal, yo sí entré a través de un examen de conocimientos. La Defensoría Pública Federal aplicó un examen porque tenían en ese momento una vacante y nos aplicó examen a varios candidatos. Ajá. Y de ahí eligieron pues quiénes se iban a quedar. De hecho, en aquel entonces, la que era la delegada de la Defensoría, que actualmente ya volvió a hacerlo porque Ujú, la habían movido a Acapulco y ujú, ahorita ya está aquí otra vez en Chihuahua, ella junto con su jefa de departamento ujú. y la gente que colaboraba ahí, ellas diseñaron los exámenes y nos pusieron un examen y ahora sí que los mejores candidatos que ellos evaluaron Ajá. conforme al examen fuimos los que de alguna manera nos dieron la oportunidad de empezar a trabajar en la Oye, defensoría. fíjate, me daba risa cada vez que mencionabas lo de la defensoría, porque veía una nota estos días sobre la ministra Lenia Batres. Ahí es Sí, cuando dices, bueno, es que hay gente que no tiene la más mínima idea de lo que es hacer carrera judicial. Y hablan a lo tonto, porque decía en una declaración, los mexicanos deben de tener derecho a tener un abogado de oficio, o gratuito, en dado caso que lo necesiten. Pues ahí está no conoces la Defensoría Pública, reina, no conoces la Defensoría exactamente. Pública Federal y la estatal. Pues Sí, ya existe. existe. Nada más que páguenles bien para que cada vez entren más o denle mayor presupuesto para que haya cada vez más jueces o abogados que estén, por ejemplo, llevándoles algún proceso de defensa, ¿no? De que les dé algún área pública. A mí de verdad esta parte, cuando se hacen ese tipo de declaraciones, cuando dices, hijo, se nota que no tienes la más mínima idea de que se hace al interior de un poder judicial, ni local ni federal. Y ¿a qué edad entras al poder judicial entonces? Ay, ¿cuántos ¿Cuántos años años tenía tendrías? ya? Ya Bueno, si se tenía. puede decir, ¿eh? Si se puede decir. Claro, mira, yo entré en el 2010. Yo creo que ya tenía 24 años cuando entré a Ujú, la Defensoría Pública Federal. Y les quiero decir algo bien importante, ¿eh? Los defensores públicos federales y los asesores jurídicos federales que están en la Defensoría Pública Federal son de lo mejor que hay. O sea, no le piden nada a un abogado particular. La verdad es que mis respetos. Yo los jefes que he tenido, todos te puedo decir que eran brillantes, ujú, todos eran bien trabajadores, todos bien comprometidos con su labor. Mi primer jefe en Juárez, de hecho, ujú. él ya no está como defensor público federal, de hecho, él ya tiene un despacho Un que es, litigante. y es exitoso allá en la frontera. Es que es una gran personalidad, de verdad, y le mando un abrazo y un saludo muy afectuoso a él. Espero que vea este podcast Ujú. porque la verdad es que lo estimo mucho y fue mi primer Dinos jefe. quién. ¿Quién es? Es Víctor Arellanes Víctor Pons. Arellanes. Ujú. Bueno, pues saludos a Víctor Arellanes. Sí. Oye, sobre todo esta parte te decía, la preparación. Y empezaste ahí, tenías hasta ese momento qué grado de licenciatura, tenías Ahí ya ya una estaba la maestría. maestría, ya estaba en la maestría, sí. Lo que pasa es que, mira, inmediatamente después de que salgo de la carrera,
empiezo con la maestría de inmediato. Qué de hecho, bueno. en ese momento yo ya estaba haciendo mi tesis. Como en aquel entonces yo litigaba y de hecho llevaba la representación social de varias plazas comerciales de aquí de la ciudad, de varios empresas restauranteras también conocidas de cortes finos, que ya no es el rodeo, ya es otra, de algunas industrias maquiladoras, y tenía la representación legal así de pues grandes empresas, vaya. Entonces yo mi primer maestría la hice en Derecho Corporativo y Empresarial. Esa es mi primer maestría, la terminé justamente en el 2010, fue cuando ingreso yo a la Defensoría, y todavía recuerdo que yo estaba trabajando mi tesis allá en Juárez. Estabas trabajando allá. Exactamente, mientras ya estaba en Juárez, porque yo me fui sola a Ciudad Juárez, pues a entrar en esto de la carrera judicial, Me fui sola a Ciudad Juárez en los momentos más de más crisis, sí. Y más para las mujeres, y una mujer soltera, sola, joven, pero yo desde allá ya trabajaba en la Defensoría y en la tesis. Bueno, y platícame un poco después de eso, ¿cómo es que asciendes a otro puesto o cómo es que llegas tal vez ya a la parte del Poder Judicial y cómo entras, a qué puesto entras y qué tanto conocimiento tienes del quehacer en una sala? Digo, el secretario, la verdad es que creo que en ocasiones llega a tener más información que los mismos magistrados. No, sé que sí están presentes los magistrados, pero sí llegan a tener como una administración, incluso el personal como más directa, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, como secretario, tú eres el que haces el proyecto de sentencia. Entonces, tu obligación es revisar absolutamente todo el expediente, cada detalle del expediente, y por eso te llamas secretario, porque tú dices el secreto de ese expediente, se lo comunicas a tu titular. Entonces, los titulares sí nos dicen, usted más que nadie sabe cuál es el secreto del expediente, venga y deme cuenta, dígame de qué se trata. Y cualquier pregunta que ellos te hagan, pues tú tienes que saber responderla porque tú estudiaste el expediente. Tú sabes lo que hay ahí. Oye, pero platícame, por ejemplo, en esta parte, ahorita quiero abordar sobre todo esta parte que decías, hay gente que se acerca y nos dice, fui a poner una denuncia y no me escucharon. Sí. Y se lo he preguntado aquí a varias mujeres que han venido, ¿qué tanto les perjudica o les beneficia una carpeta no bien integrada por parte del Ministerio Público? Es muy perjudicial una carpeta que no está bien integrada, y te pongo un claro ejemplo que a los chihuahuenses nos ha dolido mucho, que es el caso de la hija de Marisela. Ah, sí, claro. Estuvo muy mal integrada, la actuación de la fiscalía dejó mucho que desear, pero a los que lincharon fue al juez. Sí, porque todavía hasta la fecha tú ves la película o la serie esta que sacaron, o la miniserie, se podría decir, o la como película, un documental. como un documental que hicieron, y tú ves cómo en la narrativa, incluso hasta periodistas, por ejemplo, que tal vez ayudaron ahí a generar esta narrativa, es el juez el que lo hizo mal. Que incluso lo hemos platicado aquí, ¿te ha pasado que por una carpeta mal integrada tú sepas que la persona es culpable y no lo puedas declarar culpable? Hay muchos casos de esos, muchos casos, y en la Defensoría a veces nos toca ver muchas cuestiones de carpetas mal integradas y que los defendidos salen, efectivamente. Yo tuve conocimiento en algún momento platicando con alguna persona que estuvo en fiscalía, que ese caso en particular, creo que la señora les lleva todas las pruebas, pero hubo como una prueba de un lugar. Ya ves que es que tiempo, las pruebas son de tiempo, lugar y ocasión. Entonces, que algo no cuadraba o no había como una liga entre esta prueba que le llevaba la señora y el documento. O sea, no había forma de documentar ciertas cosas o de que comprobar a través de videos, WhatsApp, lo que sea. Un trayecto creo que del asesino. Claro, es que mira, es modo, tiempo, lugar, ocasión. Entonces, la defensa a veces lo que trabaja mucho es la versión, la fiscalía te da una versión de los hechos, y tú como defensor lo que tienes que hacer es destruir esa versión, porque a ti te acompaña la presunción de inocencia. Como imputado tienes una presunción de inocencia. Siempre. Entonces, el defensor, si en algún aspecto puede meter duda razonable de que las cosas pasaron como lo está diciendo el fiscal, ya ahí el juzgador tiene una obligación de respetar la presunción de inocencia a través de una duda razonable. Entonces, si tú controviertes el modo, tiempo, lugar y ocasión de alguna prueba de la que puedas decir, híjole, aquí ya tengo duda de que realmente haya pasado así,
ahí ya puedes meter esa duda razonable y entonces la persona va a salir. Por ejemplo, un caso mucho que recuerdo de la Defensoría Pública Federal, mi jefa que yo tenía aquí en Chihuahua, Brenda Briano, que también le mando un saludo, era excelente, excelente. Y en alguna ocasión nos tocó que el parte informativo que se sube porque se sube un sistema al parte informativo, tenía otras horas en las que no ocurrió la detención. Y había videos de cuándo sí había ocurrido la detención. Ya con eso bajas un caso. Sí, fíjate que he visto casos, por ejemplo, de personas que dicen que se dedican al tema de narcomenudeo. Y supe de unos casos muy particulares que estaban involucrados, creo que hasta unos policías de aquí de Chihuahua, en donde creo que encontraron una persona asesinada o la iban a presentar. Las presentaron. O son los policías. No recuerdo cómo estuvo el caso, pero en total, que dicen que van y los detienen y los presentan hasta 3 horas después. Después de que los golpearon, los torturaron, los maltrataron, y ellos tuvieron forma de comprobar que se los llevaron a tal hora a través, creo que de un video, y que no los presentaron como hasta 3, 4 horas después, que ahí te anula el debido proceso. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú como juzgador tienes que garantizarle a todos los ciudadanos que las autoridades van a respetar sus derechos humanos. Okay. Y si tú como juzgador validas el que a una persona se le violen los derechos humanos, casi, o sea, lo vas a permear, que esa invalidación de derechos humanos pueda afectarles a los demás. ¿Sí? Entonces, lo que tienes que hacer es siempre privilegiar que las autoridades cumplan sus deberes, por ejemplo, en este caso, el de la inmediata puesta a disposición, del caso que me estás planteando, porque si tú haces que se respeten esa línea y no le das lugar a que ellos sigan actuando de esta manera, entonces tampoco le vas a dar lugar a que a otras personas tampoco se les violen sus derechos humanos. Claro. No, y fíjate, por ejemplo, yo me quedo pensando también un caso que se llevaron mucho a nivel nacional para pegarle al poder, al poder judicial, pero a nivel federal, y que el mismo, porque le debemos de decir, el que ganó la retórica fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y luego hay gente que todavía se la compra en este momento, de que son flojos, de que no son preparados, de que no son los mejores, como si esto fuera a garantizarles la no corrupción, que la verdad es que esto yo creo que no te lo garantiza. No te garantiza justicia o rapidez para los justiciables, al contrario, a mí me parece que, la verdad yo sí te puedo decir aquí abiertamente, en otro espacio donde ya te había entrevistado, no, pero yo sí estuve siempre en contra, ¿sabes? O sea, y yo hasta ahorita, hasta la fecha, sigo diciendo, yo con qué calidad moral y académica voy a decir quién es mejor juzgador que otro si yo no conozco realmente ni sus expedientes, ni su experiencia, ni qué le puede funcionar más, ni sus resoluciones, y no me voy a poner a leer el expediente o el currículum de 700 candidatos que hay en este momento en el estado, por ejemplo, en Chihuahua. Entonces, o bueno, por lo menos 13 boletas que van a votar aquí en Chihuahua capital, ¿no? Que entre las federales y las locales. Pero sí me quedo pensando, por ejemplo, en eso de cómo se trajeron un caso que siempre lo menciono, por ejemplo, el caso del exgobernador César Duarte. Mira. Y luego que dicen, es que lo dejaron libre. Pues sí, pero es que ya tenía 2 años el señor en la cárcel. Más, y tenía más. Ajá, y la Constitución establece, y la Constitución, bueno, o sea, la letra de la Constitución no la hace el Poder Judicial, la hace el Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo es el que estableció constitucionalmente que tu derecho como imputado es no permanecer más de 2 años en prisión. Entonces, cuando el juez ejecuta lo que dicta la Constitución, ¿a quién le piden cuentas? Claro. Pues al juez. Pero eso no lo dictamos nosotros. Eso lo determinó el Poder Legislativo. Exacto. Y quien lo tiene que hacer que se cumpla la ley son los jueces. Somos nosotros, exactamente. Entonces, precisamente es una de las cuestiones que a veces es difícil de que permee en la sociedad, de que, oye, no estamos liberando a una persona, estamos haciendo que se respeten sus derechos como lo haríamos contigo, con tu hijo, con tu papá, con tu familiar, tu amigo. Pero mira, ahí yo creo que sí es una cuestión de percepción de que la justicia es selectiva, porque definitivamente tienes que tener buenos abogados. O sea, hay personas, de verdad, y te voy a ser sincera, o te voy a hacer esto como a manera de pregunta, hay personas que sí se llevan más de 2 años, ¿no? En un proceso cuando no tienen un abogado que los defienda. Fíjate que sí, lamentablemente hay personas que sí hemos tenido de esos casos, y es que aquí vuelvo a lo mismo.
como te comentaba en la otra ocasión que nos vimos, yo inicié mi campaña diciendo, la justicia debe quitarse la venda de los ojos. ¿Por qué? Porque la representación actual de la diosa griega de la justicia, que se llama Temis, está vendada de los ojos. Pero antes no era así. De hecho, la escultura griega de Temis no tiene una venda en los ojos. La venda en los ojos surge después del siglo XV, cuando en cierta obra se le pone de manera como sátira una venda, porque ellos se quejaban de que la justicia no estaba viendo la realidad, que estaba cegada. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a representarla con la venda en los ojos. Y ya después las altas sociedades empiezan a manejar esto de que no, pero es por imparcialidad, es por objetividad. No, la justicia debe ver las desigualdades entre la población para poder equilibrar esa desigualdad y juzgar con equidad. La realidad es esa. Sí, y precisamente para allá me quiero ir porque sé que y en la otra entrevista ibas así con tu vestuario muy típico que lo platicamos. Sí. Tienes bastantes de ese tema porque te veía y te preguntaba en aquel momento de cuál era tu interés, por ejemplo, de estar en una sala mixta administrativa y penal y que dices, vemos de todo. O sea, de todo nos llega ahí. De todo. De todo nos llega ahí, pero que a ti te marcó mucho ciertos casos, por ejemplo, de personas indígenas o de las distintas etnias, sobre todo aquí en el estado, y como que es una parte que traes tú como una consigna personal, sobre todo por buscar más espacios para grupos vulnerados. Pues fíjate que justamente regresando a esto de cómo entrar al Poder Judicial, yo entro en Ciudad Juárez y después se me abre una oportunidad aquí en Chihuahua con un asesor jurídico federal, también buenísimo. De hecho, él ganó el premio porque los premian a nivel nacional a los mejores asesores jurídicos. Él tiene esa medalla que les dan a ellos. Y el licenciado Rey, de quien aprendí, no te imaginas, él es asesor jurídico porque él lleva la defensa en amparo de todas las materias excepto penal. O sea, defensores es nada más para penales y asesores jurídicos es para las otras materias, excepto lo penal. Esa parte no la desconocía. Sí, y ahora hay defensores, asesores especializados en materia laboral. En aquel entonces tampoco se veía lo laboral, pero lo demás sí. Entonces, él, híjole, es una super personalidad. Ojalá lo conocieras, el licenciado Alfredo Rey. Muchos lo van a conocer. Pero yo tenía la oportunidad en ese momento de entrar a un programa donde parte del programa se hacen misiones en la Sierra Tarahumara. Y yo estaba en la edad límite para entrar a ese programa, porque tiene una edad límite. Yo ya tenía 26 años y nada más hasta los 26 te admiten. Entonces yo tenía la disyuntiva de seguir en esto que me encantaba hacer o irme. Y dije, es mi última oportunidad. Me eligieron al programa porque te tienen que elegir. Y renuncié y me fui. Me fui. Estuvimos apoyando muchas zonas de la Sierra Tarahumara. Esto fue en Samachique, donde te contaba que hay un hospital que brinda atención médica gratuita a las etnias que están alrededor, sobre todo son etnias raramuris. Ahí nos tocó construir a una mujer indígena que vivía con sus 2 hijos. Ella estaba expulsada de su comunidad porque ella empezó a querer saber un poco más sobre la Biblia. Y ellos no tienen esas creencias. Sí, claro. Entonces, el papá de ella era el líder de esa comunidad, digamos. Y la excluyen. Y la expulsan a ella junto con sus 2 hijos. Entonces, ella vivía en una, pues es que no era una casa, ni siquiera llegaba a tapio, o sea, eran unos palos con unos trapos alrededor. Entonces, nosotros le construimos una pequeña casita. Por ahí tengo imágenes de cuando estamos construyendo todo esto y cómo la terminamos y cómo quedó, para darle un espacio un poco más digno, porque ella sufría de una enfermedad que no sabían muy bien, no la podían diagnosticar, y ella se atendía precisamente en este hospital. ¿En el que tú estabas? Sí, donde estábamos apoyando, que por cierto les quiero decir que ahorita este hospital trae una campaña muy importante porque están recaudando fondos para comprar prótesis para nuestros hermanos tarahumaras. Ojalá los puedan apoyar. También en mis redes sociales voy a compartir el video para que se comuniquen con ellos. Y haz de cuenta que estando ahí también me tocó, entretenida. También me tocó trabajar en un libro que estábamos haciendo de prefijos y sufijos de la etnia. Exactamente, de la lengua, porque las variantes lingüísticas son muchas
la zona serrana es tan grande y a veces están tan alejadas que no todos hablan igual. Sí, de hecho, por ejemplo, la Sierra Alta y la Sierra Baja hablan muy distinto. Muy Muy distinto. distinto. Entonces, nosotros lo que queríamos era crear como su lengua, pero en escritura, Ujú. para que ellos pudieran, pues, tomar clases, leer y todo lo que ellos quisieran hacer. Ese era el plan de esa parte en la que me tocó colaborar. Y bueno, cuando regreso de todo eso, pues claro ¿Cuánto que, tiempo duraste allá? ay, yo creo que serían unos 6 meses más o menos. Okey. Sí. Allá no tienes agua, no No, yo tienes sé. luz, no tienes nada, ¿eh? Sí, sí. Nos subían el agua una vez a la semana. Ujú. Entonces, incluso la A cuestión de la huesazos, ¿no? sí, la cuestión de la higiene, por ejemplo, tú tenías un vasito para lavar tus platos y tenías que usar así de que bien poquito y cuidar el agua hacia el máximo lo que pudieras. Ujú. Pues no te bañabas tan seguido como nos bañamos nosotros porque no tenías el agua, entonces Ujú. sí tenías que con un vasito de lavarte. Ujú. Pero era una vida tan libre. Sí, tan conectada con la naturaleza. Es Bueno, es que que yo crecí en un pueblo de la zona serrana sí, y sí es muy sí, distinta es la muy vida. distinto. Y luego allá no hay tantos sesgos sociales, no te juzgan por cosas que dices tú, o sea, no tiene caso estarte enfocando en esas cosas, cuando lo que deberíamos enfocarnos es en nuestra propia espiritualidad y el cómo todos los seres humanos compartimos toda esta energía y nos hace hermanos. Pues precisamente por eso el Corima, ¿no? Exactamente, De que ahí es viene compartir. la palabra Corima, que es precisamente compárteme de lo que te ha dado Dios, ¿no? O Sí, los dioses y compártelo conmigo. Realmente la cuando alguien te misma está tierra. Ujú. sí, la gente no te está pidiendo una limosna, te No. está pidiendo que le compartas de lo tuyo. Sí, porque en su cosmovisión, si tú fuiste beneficiado, Ujú. es para que puedas beneficiar a los demás. Pues miren, la verdad es que esta parte yo creo es importantísima, te platicaba yo en su momento, y aquí me voy a traer a colación, te decía de una compañera que tengo en maestría, yo estoy estudiando ahorita maestría, y su área de especialidad es como el periodismo, de cómo folclorizan en ocasiones a las etnias y cómo no hay esa comprensión con las etnias o ese acercamiento para poder darles precisamente el lugar que nos corresponde. Me parece que es un trabajo bastante honroso, me parece que es un trabajo que deberíamos de hacer todos, porque si de algún lugar venimos es de ahí. Sí, Ya somos resultado y somos de parte del mestizaje y toda esta mezcolanza que hubo en cuestión de razas, pero que si tú platicas con muchos de ellos entiendes por qué ven las cosas como las ven. De verdad, eso, la cosmovisión, precisamente, de por qué tienen ciertas tradiciones, por qué hacen las cosas de cierta forma, porque algunos de ellos es muy fácil, la verdad, y sí debo decirlo y sin generar estigma, que por ejemplo, si lo empiezas a invitar a temas de consumir alcohol, pudieran perderse muchísimo. La verdad es que sí. creo que ahí sí distorsionan muchísimo la forma en la que ellos perciben la vida bajo los influjos del alcohol. Y pues bueno, digo, también yo creo que este libre pensamiento que debemos de tener y cómo hacerle, y le preguntaba yo en su momento a Nancy, que creo que me decías que era una de las personas con las que trabajas ahí en el Poder Judicial Federal. Digo, ¿cómo hacerle de verdad, Nancy, para que las mujeres realmente perciban, por ejemplo, de las etnias, perciban las cosas que no puedes permitir? Porque decía ella, anda, Karina, me dice, recuerdo mucho, Sí. si tú te vas aquí a la zona serrana, te puede sorprender, pero no tienes una idea de lo que pasa, me dice ella, para mí lo más impresionante, me dice, pasa en la parte alta de Veracruz. ¿Y sabes qué son? Usos y costumbres. Es que mira, Ahí, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le haces para poner en una balanza derechos humanos básicos de las personas con el tema sí. de usos y costumbres? Yo siempre creería que por encima de la dignidad no se puede poner nada. Entonces, los usos y costumbres, discúlpame, pero no, es que se me hace muy complejo, ¿no? Que ella me Mira, decía, todavía hay niñas que las venden por una vaca. exactamente. Todavía hay mucho matrimonio infantil en Eso, México. sí. A veces nos ponemos a juzgar estos países de Medio Oriente Y no, sin hombre. darnos cuenta que lo tenemos aquí a un lado, a unas horas de aquí. Ujú, Todavía hay mucho matrimonio infantil y todavía se permite entre pueblos y comunidades indígenas y permear en esa idiosincrasia para cambiar toda esta ideología es complejo, muy complejo, ha sido muy complejo. Mira, la magistrada Nancy, que también es una persona que, híjole, mis respetos, súper es una de preparada. las titulares en el tribunal donde yo laboro, Ujú, es una de las personas de las que más he aprendido porque ella, cuando estamos en sesión,
algún comentario, haz de cuenta que ella tiene una agilidad mental impresionante, te las cacha en el aire, ahora sí como que dirían los del béisbol, ¿no? Porque es una persona muy inteligente, pero sobre todo tiene mucha especialización y mucha preparación en perspectiva de género. En perspectiva de género está sumamente preparada, y cuando sepan que va a dar alguna de las pláticas que ella da de estos temas, porque la invitan muy seguido, vayan, vale muchísimo la pena, y conoce muchos casos que tú dices, qué lamentables, y ella cuando habla de esto, habla con ejemplos, entonces te dice, no, que pasó este asunto y esta sentencia, así, entonces es muy interesante. Por ejemplo, mira, ¿cómo estará de difícil que constitucionalmente se tuvo que disponer que se van a respetar los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios siempre que no vayan en contra de los derechos humanos? Porque sí se violan muchos derechos humanos, sobre todo a la mujer. Sí, fíjate, a mí me sorprendía, fíjate, y eso que soy de la sierra, y me sorprendía una vez que yo platicaba con alguien precisamente que se iba como de misionera, creo que acá en la zona serrana. Digo, y a final de cuentas yo vivo en la cabecera municipal, ¿no? Aunque mi municipio sea casi el 60% de personas indígenas, pero yo vivo en la cabecera municipal, o vivía, bueno, pues mi familia, ¿no? Allá está todavía. Y me acuerdo que me decía, es que tú no tienes una idea, pero por ejemplo te vas a estos pueblos y hay lugares que a mí se me hacía una aberración, así por completo, que dicen que la primera vez, por ejemplo, de una jovencita tiene que ser con su papá. Sí hay lugares así, y también se da mucho de que si a una chica, a una niña la ultrajaron, entonces tú le tienes que pagar a la familia y casarte con esa niña para reparar el daño. Todavía se da mucho, y lamentablemente a veces hay casos donde nos ha tocado que lo que piden son cartones de cerveza. Válgame. Sí, impresionante, doloroso, y bueno, eso es donde nosotros tenemos que también, como sociedad, si sabemos que hay algo así, denunciarlo para que esto llegue a proceso y como juzgadores podamos marcar la diferencia en estas cuestiones, ¿me explico? Porque la impunidad nos afecta a toda la sociedad. Entonces mucha gente no se atreve a denunciar porque, y lo entiendo, o sea, todo el sistema, lo engorroso que es, lo burocrático que es, pero es que si no hacemos esto, nunca vamos a cambiar, nunca vamos a fijar el cambio. Fíjate, y yo se lo decía a Nancy, se los he dicho a varias que han venido aquí. Yo sí puedo decirte de voz propia que yo no percibo la justicia como expedita, como justa. Yo no he percibido a lo largo de mi vida procesos que yo he llegado a tener que realmente sea justicia. O sea, y entiendo, de verdad, y siempre lo voy a decir, y entiendo a las mujeres. No las justifico porque hay cosas que yo no haría, pero no porque yo no lo haga quiere decir que ella no le mueva algo razonable o algo que ella haya razonado como para decir, voy a pintar, soy tan enojada. Y además yo llevé una terapia psicológica, psiquiátrica, que muchas de ellas no tienen la oportunidad económica de poder pagarla, y que creo que eso también me permite trascender muchas cosas. Pero yo entiendo de verdad que anden pintando ahí el 8 de marzo, porque la manifestación es contra el sistema. Es más, este podcast, cuando dije, es exclusivo para mujeres, porque es el aporte que yo le quiero hacer a las mujeres, empezaron a reclamarme en redes sociales hombres. ¿Por qué exclusivamente para mujeres? A ver, porque la vida pública en antaño siempre ha sido para los hombres. O sea, nada más por eso. Porque es un espacio específico para mujeres, nada más para mujeres que están marcando un cambio, que están marcando un rumbo, y que son sumamente preparadas, como es tu caso, como es el caso de Nancy, como es el caso de Mayra, que ya la tuvimos con nosotros, de Sandra también, que la tuvimos con nosotros, que de verdad es una cuestión de mi admiración y mi respeto para las mujeres, y sobre todo que creo que sí debemos de buscar esa parte de qué puedo hacer para que estén mejores las condiciones, y sobre todo soy mamá de 2 hijas, que en un futuro, si no ellas, mis nietas, no sé, y si es que tengo nietas, ¿no? Y si ellas deciden hacerlo, que haya una mejor condición, siempre lo diré, para los niños, para que las nuevas generaciones estén en mejores condiciones. Mira, déjame compartirte un dato interesante de lo que padecemos a nivel justicia en México. El dato varía, pero aproximadamente se recomienda que por cada 100,000 habitantes tengamos un aproximado de 18 juzgadores. En México tenemos como 4.5 juzgadores por cada 100,000.
Bueno, ¿y qué no hubiera resultado mucho mejor que este proceso caro, extraordinario, las indemnizaciones que se van a dar, el proceso de enseñanza-aprendizaje o el proceso, la curva de aprendizaje de los nuevos que entren? Porque pues sí va a entrar gente nueva, Va a entrar gente nueva, porque a claro. final de cuentas, y he visto algunas encuestas, por ejemplo, el Financiero, sobre todo este medio nacional, que dicen que las personas prefieren votar por los que ya tienen experiencia Claro. en el Poder Judicial. Pero pues vas a dejar muchos lugares sin esas personas que quisieron continuar. Entonces sí va a haber una curva de aprendizaje importante. ¿Que no hubiera resultado mucho mejor ese dinero destinarlo a tener más gente en el Poder Judicial? Necesitamos más gente en el Poder Judicial con urgencia. Te comparto otro dato interesante del tribunal en el que laboramos la magistrada y yo. Nuestro tribunal, nosotros aquí en Chihuahua tenemos 2 tribunales colegiados en materia penal y administrativa. 2. Esos 2 tribunales tenemos el triple de asuntos que el promedio nacional de lo que reciben otros tribunales. Es decir, en todo el país hay tribunales colegiados. Y lo que hace el Consejo de la Judicatura, que está por desaparecer, ahora va a ser un Consejo de Administración. Bueno, ellos dicen, bueno, de todos los tribunales vamos a hacer un promedio de los asuntos que ingresan. No, pues que aquí ingresan muchos, que aquí ingresan pocos, súmelos todos, divídelos, ok, el promedio es este. Nuestro tribunal recibe el triple de ese promedio. Mira, conocemos cuestiones administrativas, fiscales, agrario, penal. Entonces, aquí es capital. Aquí, a diferencia de en Juárez, por ejemplo, que no tienen la cantidad de trabajo que tenemos nosotros, en Juárez no hay un Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí sí. Entonces, los casos de allá. Todo lo de allá se viene para acá. Sí, ya sea en revisión fiscal o en amparo directo. O sea, y luego, por ejemplo, ahora en las votaciones, ¿los van a votar también en Juárez? Entonces, ¿los van a votar en todos lados? ¿A quiénes? A los que van de candidatos para magistrados para esos puestos. Para tribunal colegiado, sí. Sí. Ok. Entonces ese tribunal que te comento, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, depende del Ejecutivo, no depende por Poder Judicial, esos no están a elección. Ok. También tenemos Tribunal Unitario Agrario. También depende del Ejecutivo, pero también lo que se resuelve ahí viene con nosotros también. En amparo directo, en amparo indirecto, también viene para acá. Aquí, como capital, tenemos obviamente todas las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Todo lo penal. Y todo lo que se amparen ahí. Se resuelve también, ya sea amparo indirecto. Bueno, cuando es del Supremo Tribunal de Justicia, por lo regular es, si viene de sala, por lo regular es amparo directo. Si viene del juicio penal, puede ser amparo directo, amparo indirecto. También viene para acá. ¿Sí? Entonces, nos recaen muchas cosas que en otras ciudades no hay. Nosotros tenemos un nivel elevadísimo de asuntos que resolver, pero elevadísimo. Por eso te comentaba que yo sí soy de las personas que se desvela en casa. Y como también soy mamá y soy mamá soltera, a veces tengo que esperar a que la niña se duerma para empezar a trabajar. Entonces, cuando ella está dormida, yo estoy trabajando. Oye, fíjate que esa parte la he platicado con la mayor parte de las candidatas. Como que pareciera que esas ganas de las mujeres de aprender, de salir adelante, de hacer cosas distintas, es una sombra para el hombre en Chihuahua. Y no es porque le tire al género, de verdad, no es una cuestión de, ay, las mujeres somos unas fregonas y los hombres no. No es así, no se trata por ahí. Pero, y casi vamos a terminar con esta pregunta. ¿Crees que falte mucho por educarnos, por reeducarnos, hombres y mujeres? Porque me doy cuenta que las mujeres como que vamos muy adelantadas tal vez en ese proceso de despertar, de buscar, apóyame, o sea, realmente nada más no seas mi sombra, nada más no busques opacarme, nada más no busques controlarme, al contrario, impúlsame, o bueno, por lo menos para mí creo que una relación de pareja eso debería de ser, ¿no? El hecho de te apoyo en lo que tengas que hacer porque tienes un proyecto de vida, sea hombre o mujer, en lo que pueda yo te voy a apoyar, te voy a posicionar, te voy a ayudar a que te vaya mejor y que tu energía realmente esté en paz en casa. Como que tenemos una idea de pareja bien tóxica, ¿eh? Lo que pasa es que, mira,
nosotros somos las mujeres y madres y de nosotros depende la educación que le vamos a dar a nuestros hijos. Claro. Entonces, en nosotros está el empezar a romper este paradigma y a romper esta forma de educación y crear otros puentes más sanos para las relaciones. Sí es difícil a nuestras edades conseguir una pareja que digas tú que tenga esa apertura y esa comprensión. Son madurez. Sí, por ejemplo, pues yo no lo tuve a lo mejor con el papá de mi hija, pero actualmente te puedo decir que sí estoy acompañada por hombres que me han apoyado Sí, y sobre también yo. todo En lo profesional es en una lo cosa profesional y que me han reconocido impresionante. tanto compañeros de trabajo, amigos y actualmente la persona que está conmigo, que bueno, no Qué estoy bueno. casada, pero En estoy pareja. con alguien y él me apoya infinitamente Qué padre. y él nunca ha sentido este sesgo de, ay, no me gusta que seas más o yo me puedo sentir, no, para Es que no nada. puedes hacer nada con el complejo de inferioridad o de superioridad de la gente. Pero a pesar de Los que invito a él leer es un libro. exacto. ¿Cuál? Los invito a leer un libro, la ¿Cuál? de Atrévete a no gustar. Es de un escritor oriental, buenísimo, y te habla como una parte de cómo le hace una persona con complejo de inferioridad para tratar de manipularte, y como Okey. una con complejo de superioridad, o sea, como haz de cuenta que un discípulo va y le pregunta toda la parte de todos los filósofos que te puedas imaginar que están, o que ayudan a la parte de la psicología, así como todos los, en su momento, desde historiadores, personas que han estudiado la psique, y empieza a plantearle varias cosas, y el sabio que va y visita le empieza a decir, esta parte, así se llama, Atrévete a no gustar. De verdad, creo que esa parte es como difícil, Pero de fíjate, aceptar. yo, por ejemplo, el papá de mi hija, que era más joven y no pudimos superar esta barrera, y esta otra persona que ahora está conmigo es mucho mayor, pero yo le tengo que agradecer a su mamá la educación tan hermosa que le dio, ¿sabes? Ujú. Entonces, esto viene desde la familia, nosotros Claro, podemos generar el propio cambio. claro, claro. Y No, sí, de y y verdad, sí. exactamente. Y de verdad que es tan tan grande como pocos detalles tan chiquitos pueden hacer un cambio tan enorme Claro. e impactar tanto. Oye, Diana, dicen que en estas campañas no puedes hacer promesas, que porque no tienes presupuesto. Porque, pues sí, digo, no puedes decir, Sí, te voy a hacer no, un puente, te voy a construir una no, nueva no, ciudad no, judicial, te voy a poner más magistrados, te voy a poner, pues no, digo, no depende de ti. no. Pero, ¿cuál es tu compromiso? Mira, ¿Cuál es tu no compromiso al momento de que seas electa? no podemos hacer promesas porque no ejercemos presupuesto, Ujú, como dices tú. Pero lo que sí podemos hacer es tener una visión de cómo debería hacer la justicia y cómo podemos desde la silla que ocupamos como servidores públicos crear puentes de comunicación con los otros poderes del Estado, poder ejecutivo y poder legislativo, para mejorar. para llegar a esa visión de justicia que en lo personal la mía es una justicia al alcance de todos con un enfoque especial en aquellas condiciones de vulnerabilidad. Ujú, ¿Cómo puedes llegar a eso? Por ejemplo, yo una de las propuestas, porque no son promesas, son ujú, propuestas de cómo es mi visión de la justicia, yo les decía, es que podemos poner al alcance de las personas, incluso de esas comunidades tan remotas en las que yo he ujú, estado, un tipo de asesoría legal ujú. que incluso puedes usar las tecnologías nuevas, Sí, claro. internet, inteligencia artificial, donde esas personas se puedan conectar con una plataforma y que le externen sus dudas y que esa plataforma Realizar pueda desarrollos dar, ajá, tecnológicos. Ujú. exactamente, exactamente. Ese es un ejemplo. Otra de las propuestas que muy importante para mí, lo que te decía, oigan, necesitamos no solo más espacios de órganos jurisdiccionales, sino que tengan plantillas completas. Sí, claro, personal. Y te lo digo por esto, porque cuando han habido reducciones al presupuesto del Poder Judicial Federal, como últimamente se han estado Ujú. dando muchas reducciones, lo que empezó a pasar es que si alguien se incapacitaba, a esa persona no se le cubría esa incapacidad. Y entonces los que nos quedábamos trabajando teníamos que cubrir todo lo que esa persona no hacía. No, sí es una Y situación si de por sí complicada. tenemos tantos asuntos, pues más retraso hay en la justicia. Claro. Porque también somos seres humanos, Ujú, también nos operamos, nos enfermamos. Por ejemplo, yo te puedo comentar, yo tengo operación del túnel de carpo y síndrome de Kervain. ¿Por qué? Por el tecleado, ujú. ajá, porque todo el día el movimiento repetitivo de la mano. Tengo compañeras que tienen
ya problemas de la espalda, porque todo el día estamos trabajando. Entonces, obviamente que el que una de nosotras se vaya para todas es, no, por favor, nadie Sí, se fíjate que sí he incapacite. sabido ese tipo Sí. de cosas, sobre todo en el Poder Judicial Federal, que es un tema bastante de que si les falta alguien. Sí, Digo, o aparte, sea, por algunas personas que tengo muy, muy cercanas a mí que me dicen, no, es que es una cosa increíble lo por que están ejemplo, cuando la trabajando. magistrada tuvo la presidencia del Tribunal Colegiado el año pasado, Ujú. nuestros 2 actores estaban incapacitados, tuvieron problemas de salud, están incapacitados. Compañeros míos tuvieron que salir a hacer El proceso de de las notificaciones notificaciones. como actuarios. Sí, Se hizo lo que se pudo, me explico, claro. y se hicieron los ajustes que se pudieron dentro del tribunal para continuar haciendo la labor que estamos haciendo, porque impactamos la vida de la gente y no podemos dejar de trabajar. Claro, Diana, digo, ya llegamos prácticamente al final del podcast. Dinos nuevamente en qué boleta, nombre completo y color de la boleta te vamos a encontrar. Claro que sí, miren, mi boleta es la boleta federal de color rosa, es para tribunales colegiados, mi especialidad es mixta, mi número es el 05 Ujú. y bueno, este 1 de junio para que todos salgan a votar y sepan que es bien importante porque nosotros sí tenemos incidencia directa en ustedes y en sus vidas. Y a pesar de que no ejercemos presupuesto, sí podemos analizar si una Con política perspectiva. pública está bien dirigida ¿O no? o no, o es discriminatoria o no, Ujú. y cómo podemos hacer ajustes razonables a esas políticas, incluso a través de una omisión legislativa, obligar a otros poderes a que se pronuncien sobre algo que ya está establecido, por ejemplo, en la Constitución, Ok. pero que no han implementado los mecanismos para que ese derecho pueda ser efectivo en la población. Eso también lo impactamos y es muy importante esa labor Claro. que hacemos. Sí, sí, claro que sí. La verdad sí, que creo que es lo que nos quejamos mucho, ¿no? Es que así viene la Constitución. Pues modifiquen la Constitución o busquen Es que a mecanismo. Es que veces es a no través de necesitamos ustedes. modificar la Constitución, a veces nada más necesitamos que se implemente lo que ya dice ahí. Buscar los mecanismos para que se implemente. Exactamente. Ok. Bueno, pues miren, la verdad es que yo insisto mucho este tema de que salgan a platicar a distintas áreas de distintos medios y agradecerte de verdad que hayas visto este podcast y te haya llamado la atención. Pues está siendo muy educativo para todos y ojalá que se den la oportunidad de verdad de ver las entrevistas completas. Recordarles que estamos en YouTube, escúchalas también en Spotify, se llama Norteñas Chingonas y pues ahí estaremos pasando toda la información y los cortos de lo más importante en tus redes, en mis redes, en las de Norteñas Chingonas y te agradecemos mucho, Diana. No, Éxito. al contrario, te agradezco el espacio. Si puedo compartir también mis redes, Claro, les adelante. comento, yo tengo una página en Facebook, se llama lic.dianaisela Flores Núñez. Ujú. También estoy en Instagram, ese es DI latina, _FN. Ujú. Y bueno, en TikTok también estoy como Diana Flores para que también puedan ver pues los videos que estoy subiendo, que también trato de hablar un poco de las sentencias, lo que hemos hecho a través de ellas, cómo han impactado en vidas de las personas. Y pues gracias por el espacio, definitivamente que esto es muy grande lo que estás haciendo y sobre Gracias. todo esta visión que tienes de empoderar a la mujer, pues estamos muy agradecidas contigo. No, gracias, gracias, gracias y ojalá que pueda ser una aliada para ir Claro, construyendo más claro. espacios y sobre todo más conocimiento de lo que las mujeres no deben de permitir y tampoco los hombres, porque es un tema de Sí, respeto, de verdad, es exactamente. simplemente tener una sociedad que se Exactamente. base en el respeto. Gracias, Diana. Exacto. Gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio de Gracias. Norteñas Chingonas.